lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni promesas. Y estamos de vuelta aquí en Sin Peros ni Rodeos en nuestro segmento de podcast. Y hay un tema que a las madres a veces nos tienen estresadas y preocupadas. Y muchas veces decimos, ¿por qué? Si estamos haciendo un buen papel. Pero ¿cómo descifrar a nuestros adolescentes? ¿Qué está pasando por esa cabecita durante ese trastorno hormonal que ellos viven y que a veces ni ellos mismos entienden ni se aguantan? Estamos con la psicóloga clínica Victoria Peraza para entender a nuestros adolescentes. Pautas. Victoria, necesitamos pautas. ¿Cómo está? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me encanta siempre estar acá. Creo que es un tema súper importante porque los adolescentes tienen su propia manera de comunicarse y la adolescencia es un momento en donde los padres pasamos a segundo o tercer plano. Nuestro objetivo en la adolescencia es identificarnos con nuestros iguales, es buscar un grupo, es pertenecer y por eso quizás en ese momento los padres no sean las figuras a las que vamos a acudir cuando tengamos alguna situación o algún problema y la comunicación tiene que irse construyendo, digamos que desde la infancia. Y en la adolescencia tenemos que tener muchas más aptitudes y actitudes de investigación. ¿Qué quiere decir eso? Si a mi hijo le gusta el anime, si a mi hijo le gusta la música, yo tratar de hacer que me cuente sobre eso, de verme un capítulo del anime, de entender qué es lo que está pasando. Quizás no me cuente todo, pero ese espacio va a permitir que sienta confianza y que si llega algún momento, alguna situación que lo sobrepase, quizás piense, bueno, en esta situación sí puedo decirle a mi mamá o a mi papá. Y a veces nos cuesta mucho porque estamos en el día a día a full, tenemos demasiadas cosas que hacer, llegamos agotadísimos a la casa y no tenemos ese tiempo de preguntarle, no solo cómo te fue, porque creo que esas preguntas las tenemos que ir modificando, ¿no? El adolescente te va a decir siempre bien, chévere, ajá. Pero nunca te va a dar esa información si tú no aprendes a comunicarte con el adolescente. O sea, aprender un poco el idioma, ¿no? Que ellos hablan y que sientan esa conexión. O sea, lo que le voy a decir a mi mami o a mi papi, sí me van a entender, o si no, ay, qué anticuados. Ellos no son de esta época, no me entienden, entonces prefiero callarme y no decirles nada. Y es ahí cuando ellos se van encerrando en su propio mundo. Y nosotros decimos, ¿y en qué momento perdimos esa conexión? ¿Dónde está mi niña o mi niño cariñoso, amoroso, que ahora solo prefiere estar encerrado en su cuarto? Claro, y dejar el discurso de en mi época. Bueno, en mi época sí, en mi época era diferente, pero ya no es tu época, es la época de tu adolescente. Entonces, quizás preguntar, ay, mira, no entiendo esto cómo lo están llevando, o qué es eso de la chaviza, cuéntame esta palabra que no sé, que la usan a cada rato, no la entiendo. ¿La qué? La chaviza, esa es una, como los chicos de ahora dicen, esto, no estás en la chaviza. Yo tampoco entendía, pero tuve que ir preguntando y cuando atiendo adolescentes me tengo que meter en su mundo y eso implica averiguar todavía canciones. No he usado ese término, pero sí un día, que ya lo he dejado un poco, y estábamos conversando y me dice, bro, ¿Qué me estás diciendo? O sea, no me entiendes, bro. No, nada, bro, soy tu mamá. Ubiquémonos. Pero sí te dejas como que, ¿qué pasó aquí? Sí, definitivamente tienen su propio idioma, tienen sus propios gustos, tienen su manera de hablar, de pensar, y uno tiene que, digamos que dejarse un poco a un lado y tratar de ingresar un poco a ver qué es lo que están viviendo y ser más empáticos, ¿no? Siempre vamos a ser los papás, eso tampoco les voy a mentir, no vamos a ser los mejores amigos de nuestros hijos, eso no va a suceder, aunque nosotros lo queramos mucho y haya esa idea de que lo podemos lograr. Creo que siempre tiene que haber un límite en el cual entendamos que somos los padres, que los estamos cuidando, y eso también es importante para ellos, sentir que somos esas personas que le podemos cuidar. Tal vez fallamos los padres en ese deseo de conectarnos con ellos y empezamos tal vez a aflojar un poco esta línea de respeto y hacerlos que nos vean como amigos. Pero nosotros no somos amigos de nuestros hijos, somos los papás. Claro. Ahí puede haber una confusión. Ese límite es muy delgado y hay que siempre buscar la manera de sostenerlo.
Por ejemplo, me comentaba una representante que ella le revisa el teléfono porque su hija es adolescente y dice, bueno, este teléfono es mío, yo te lo estoy dando y cada cierto tiempo yo puedo hacer la revisión, pero ella le hacía esa revisión un poco desde el poder, ¿no? Me das y yo me lo quedo una hora y yo lo reviso y le digo, ¿por qué no te sientas al lado de tu adolescente? Y le dices, vamos a revisar, mira, ¿y quiénes son estos amigos? Ay, qué chévere, ¿y desde cuándo? ¿Y es del colegio? O, ay, esta serie que estás viendo, vamos a ver el TikTok, mira, que veo que te sale tal contenido, cuéntame sobre este contenido, un poco más desde el interés y no solamente desde La imposición. la imposición y yo, porque se va a molestar cuando le quita el teléfono. Pero es que ahí también viene la manipulación de los adolescentes, porque yo soy de esa línea de mamá, de que yo en el momento que a mí se me ocurra, agarro el teléfono y lo reviso, y ella lo sabe. Ok. Pero claro, empieza, eso quería saber, ¿no confías en mí? ¿No confías en mí, por eso me sigues revisando el teléfono? Y yo le digo, no, no es que no confío en ti, no confío en muchas personas que pueden estar dentro de este mundo cibernético, y yo necesito cuidarte y necesito protegerte. Ujú. Pero es que no confías en mí de que yo me sé cuidar. No, todavía no tienes Todavía la edad no. de que realmente te sabes cuidar. Pero empieza ese de que no confías en mí. Entonces, ¿cómo yo puedo confiar en ti si tú no confías en mí? Te lo dejo a ti, entonces. Si tú crees que no vas a poder confiar en mí, qué pena. Pero créeme que siempre te voy a decir las cosas como son, no por agradarte. Claro. Pero empieza ese chantaje emocional. Entonces a veces uno se puede, ¿será que ahora ya no me va a contar las cosas? No me va a decir nada. ¿Qué pasa ahí? Bueno, realmente la confianza tiene que ver también con la madurez y los adolescentes están en proceso de madurar, están justamente buscando qué es lo que les gusta. Pero creen con que qué se la saben identifican. todas. Es que es difícil para ellos porque no son adultos, pero tampoco son niños. Tienen más responsabilidades que quizás no quieren tener en la parte educativa o en otras situaciones, pero les encanta salir y verse con los amigos y que los papás no estén. Es una etapa donde no eres independiente, pero tampoco eres 100% dependiente. Estás en un proceso de descubrirte. A veces no te quieres parecer tanto a tus papás y algún compañero, ay, eres igualito a tu mamá, y entonces eso te enoja un poco. Ese proceso yo creo que hay que ir acompañándolo y decir, bueno, no es que no confío en ti, es que estás en un proceso de crecimiento y te estás encontrando con cosas que quizás nunca te has encontrado y te da curiosidad, ¿verdad? No sabes qué hacer a veces en algunos casos y tal vez ponerle o colocarle algunos ejemplos de, bueno, tal vez es la primera vez que te hablan sobre un chat de específico, algunos juegos que tienen chat, o tal vez hablar de la sexualidad. ¿Qué sabes de eso? ¿Alguna vez te han hablado esto? ¿Tienes enamorado? No lo sé, pero ir hablando esos temas desde, digamos que escuchar más que decir, y cuando ya yo tenga un discurso suficientemente comprensivo y bueno, poderle decir, mira, esto te puede pasar, esto si haces esto, tienes estas actitudes, mira, el chico yo veo que tiene estas intenciones contigo, que tú crees, que tú piensas. Es un poco, tratar de guiarle y hablar temas aunque a veces sean incómodos, porque si no lo hablan contigo, lo van a hablar con el compañero. Eso es un problema. Y lo que le dice el amigo, que tiene la misma edad, que tiene la misma inmadurez, que tiene también las mismas deficiencias en conocimiento por la edad, esa es la verdad absoluta para ellos, porque me lo dijo mi best friend, mi mejor amiga, y mi mamá es vieja, está anticuada. Eso era en su época, no en la época de ahora. Entonces, ¿cómo descifrar tal vez a veces ciertos códigos que ellos tienen y nosotros acercarnos sin que ellos se sientan invadidos? Atacados, sin que se sientan, Exacto. yo soy la que sé todo y entonces tu opinión quizás no es valiosa. Por eso es que es importante que lo hagamos desde el conocer, el entender, el preguntar, y el preguntar más allá de cómo te fue hoy o qué hiciste o saliste bien, sino cuéntame algo quizás diferente, descubriste algo, estás viendo una serie, qué música te gusta, vamos a ir a algún lugar que tú quieras ir. Y yo sé que no van a querer salir todos los días con los papás, pero de vez en cuando invitarle a hacer algo que la haga sentir a ella o a él que te está enseñando algo, y dice, uy, yo también puedo enseñarle algo a mis papás. Y llega una etapa en que ya la mamá no es la supermodelo y el papá no es el superhéroe. No. Empiezan a vernos todos los defectos, pero de eso vamos a hablar
una vez que regresemos de la pausa que nos toca hacer en este momento. Estamos hablando con la psicóloga clínica Victoria Peraza sobre cómo conectar con nuestros adolescentes, cómo descifrar a nuestros adolescentes. Ya volvemos. Y de vuelta aquí en Sin Peros ni Rodeos, estamos hablando con la psicóloga clínica Victoria Peraza sobre cómo descifrar a nuestros adolescentes, cómo crear esa conexión que no resulte invasiva. ¿Y qué pasa? Que eso sí es un dolor, quienes tenemos un adolescente en casa, de que las mamás dejamos de ser la top model, la más bella, la más linda, queremos ser como tú, en el caso de las niñas, y también el superhéroe, el primer amor, el papá. Pero ya no, pues. Y para el hijo también, ya no es tan cool que mi mamá me abrace adelante de mis amigos, ni tampoco es tan cool estar yendo con mi papá a jugar si puedo ir a jugar con mis amigos. Eso es un golpe. Claro que sí, es un golpe duro porque nadie nos prepara para esta época de padres en las cuales pasamos a ser secundarios, terciarios, ya no somos ese ídolo, no somos el ejemplo y eso nos puede angustiar mucho, pero cuando entendemos que es parte de una etapa quizás lo tomamos un poquito tranquilos y sabemos que lo que tenemos es que ver a quiénes siguen, ¿verdad? Porque ya no siguen a mamá y a papá, quizás siguen a algún cantante, a algún artista y ellos tienen, en esta época investigan todo, si les gusta un cantante investigan cuándo nació, cuántos novios tuvo, quién es el papá, cómo vivió la infancia, lo saben todo. Y las series, el protagonista es tal, tal, tal. Y también trabajó en la serie no sé cuánto, no sé cuánto. Y ahí tenemos esa oportunidad, sí, cuéntame, hizo esto, y quizás opinar un poco sobre lo que la otra persona, mira, debe haber sido muy duro para él, yo no quisiera que mi hijo pasara por esa situación, y quizás no estoy hablando directamente hacia mi hijo o mi hija, pero lo estoy diciendo en esa historia que me está contando y le estoy enseñando a través de otro, porque ahorita no va a aprender a través de sí mismo, no importa cuánto le señale. Nada, y cuando nos empiezan a reemplazar por las redes sociales. Bueno, es que las redes sociales ahorita lamentablemente son el acceso al ideal, el acceso a las cosas que ellos ven como más cercanas. Por eso siempre es importante el poder estar allí con ellos, acompañándoles de una manera cercana. También haciéndoles un poco entender que aunque ellos están en una etapa que están creciendo y que ya no son niños, nosotros somos los que al final del día tomamos las decisiones, pero no se los vamos a decir de esa manera, sino, mira, yo soy la persona que te voy a poder ayudar si tú quieres comprar algo o si quieres hablar sobre la profesora o si quieres hablar sobre la carrera universitaria. Entonces necesito saber para poder acompañarte. Recuerda que yo tengo una responsabilidad y tú me vas a ayudar a que juntos o juntas busquemos ese camino que tú quieres. Y que entienda que sí te necesita, porque definitivamente te necesita. Y ese acompañamiento tiene que ser desde el que yo, de algún modo, tengo esa responsabilidad de madre, pero también te quiero escuchar y quiero saber tu opinión. Ya las decisiones no las tomo porque soy tu mamá. Y no deben ser así realmente, sino porque escucho y entiendo qué es lo que te sucede y yo te puedo ayudar, yo te puedo guiar, yo te puedo acompañar en ese proceso. Y cómo tratar de generar un equilibrio cuando el grupo de los amigos, sí, se van con una mamá a la playa. Y tú todavía no estás preparada para soltarla, que se vaya solo con una mamá encargada de un grupo de niños y niñas a la playa. Yo siempre sugiero que tú seas esa mamá, que claro, trates de porque si traer no a eres los mala, niños a eres la mala, porque a ellos sí les dan permiso a mis amigos, y tú ¿por qué no? Porque yo no puedo. Siempre creo que todas tenemos que tener esa oportunidad de ver con quiénes están nuestros hijos. Es decir, un día hagamos algo en la casa, invita a tus amigos para que pasen acá un tiempo y así yo también me siento más segura, veo. Obviamente tampoco puedo estar allí todo el día porque se van a sentir incómodos. Invadidos. Pero voy a ver más o menos cómo son esos compañeros, me voy a calmar, quizás pueda tener conversaciones sobre, mira, y cómo es tal persona y cómo está la, y veo algo que observé quizás en esa reunión. Y empiezo a sentir más tranquilidad, ¿no?
Y también conocer a esa mamá. Si se va a ir con otra mamá, tengo que saber con quién se va, ¿no? Es una responsabilidad también tener a unos hijos que no son míos para llevármelos a un lugar lejos sin sus papás. No importa que sean adolescentes, igual tengo que saber con quién va y que en caso de cualquier situación también mi hijo o mi hija me va a comunicar, ¿no? Por supuesto. Y ahora ya para ir finalizando, ¿qué recomendaciones le darías a esos padres que tal vez están en esa situación de que, ¿qué hago? ¿Cómo logro esa conexión? Me encantaría saber qué está pensando mi adolescente. No quiero que pierda esa confianza, quiero poder dialogar como antes, porque claro, uno añora esa época, ¿no? Que no querían dejar el cuarto de los papás. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago para crear una conexión sin que ellos se sientan invadidos? Bueno, primero dejar de comparar con el pasado, ya no es la misma niña o Supéralo, niño, como ya dicen no ellos. es. Pero sí puedo incluso decir que me gustaría pasar tiempo contigo, me gustaría conocer qué es lo que estás haciendo, me gustaría saber de estas series que estás viendo y irme involucrando en estas cosas, escucharle, tener tiempo. El tiempo es básico, a veces estamos agotados en la noche y tenemos algunos tenemos la dicha de que los adolescentes son como loritos, ¿no? Y hablan un montón y a veces estamos agotados y los vemos y decimos, ay, Diosito, Y justo cuando quiero dormir es que se les Ajá. ocurre preguntar cómo le entra el agua al coco. Entonces, ay, pero ya. uno Tener tiene que esa sacar. paciencia, respirar y saber que ese es el momento preciso en el que te buscan, en el que tienes que tener toda la atención del mundo, Soltar el celular. soltar el celular, hacer que la otra persona también suelte el celular y decir, vamos a escucharnos, vamos a vernos, vamos a contar. Y evitar ser tan autorreferentes, que pasa mucho. A mí me pasaba, yo. Tu abuelo era así, tu abuela era así. Porque eso no les hace sentir bien, ellos están desarrollándose y lo que menos quieren es parecerse a ti. Y mientras más tú digas cosas tuyas, entonces me quiero parecer más lejos. Sí. Entonces, dejar de ser autorreferentes y tratar de escuchar cuál es su referente y colocarnos en ese espacio y allí es donde vamos a obtener la mayor confianza que podemos tener como padres. No vamos a ser sus amigos, vamos a ser sus padres, pero con mayor comunicación y eso nos va a ayudar a estar mejor y sentirnos mejor con nuestros adolescentes. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Victoria Peraza, psicóloga clínica, y nos han dado pautas sobre el tema del día de hoy que hemos tratado de cómo descifrar a nuestro adolescente, cómo crear esa conexión con ellos sin que se sientan invadidos. Muchísimas gracias por esas pautas. Gracias. Hacemos una pausa aquí en Sin Peros ni Rodeos, pero ya volvemos. Aquí no hay máscara, solo la realidad. Decimos lo que importa sin tanta vanidad. Vamos directo sin perder la dirección. Te hablamos de frente sin complicación. Sin peros ni rodeos, lo que sientes lo